Mirá lo que es esta cebolla. Espectacular. Está impecable. Tiene un toque de sal a los huevitos. Y... ahí va. Nublado, bien nublado que está. Tremendo. Hola, ¿cómo andan? Soy Carlos Alberto. Y hoy vamos a hacer dos tartas de acelga. Mejor dicho, una tarta de acelga, pero la voy a hacer dos veces. ¿Vamos? Ok, acá estamos. ¿En qué consiste? Les voy a enseñar a hacer rápida una tarta de verdura y les comento esto lo siguiente. Acá tenemos 4 plantas de acelga muy grandes que salieron 2.000 pesos. Algo así como $1.50. ¿Sí? 4 plantas que se sirvieron y se colocaron acá. Bueno, esto fue el día anterior, ayer. Después tenemos la tapa para la tarta, ¿no? Es una pavada hacer esto, así que van a aprender a hacerlo muy fácil. Una persona urbana viajera y no puede perder tanto tiempo en hacerse su propia comida y no gastar de más. Así que está bueno que sepan hacer esto. Con el descuento, esta tapa de la tapa esta de tarta salió una cosa de unos 1.700 pesos, como mucho. Acuérdense que hace una semana en Buenos Aires, en Argentina mejor dicho, el dólar llegó a 1.520. Ahora bajó de nuevo a 1.380 por ahí. Pero como está flotando, va a seguir subiendo. La idea que suba y bueno, yo no sé, yo les dije que no creo que los precios sigan subiendo, para mí van a bajar. Y está ocurriendo eso porque la gente en Argentina no los puede pagar. El trabajador no los puede pagar. Así que miren qué barato. Esto, 2.200 menos 550 pesos, 1.700 pesos. Y $1, como mucho, 20 centavos, barato. Después tenemos el morrón. Un morrón. Morrón está caro porque es un producto de estación. Y salió... a ver si lo tenemos por acá. Morrón, ¿dónde carajo estás? Acá está el pimiento, morrón. Este morrón salió 959 pesos. Menos de $1. Y bueno, una cebolla que nos sale 20 centavos de dólar, una cosa así. Está barata, regalada. Ahora voy a procesar los alimentos, es decir, los voy a cortar, los presento y cocinamos. Bien, mirá lo que es esta cebolla. Espectacular, está impecable. Yo la corto así. Cualquiera la puede cortar como quiere, pero esta es una técnica buena. Haces así, ¿sí? ¿Ves? Es como que vas marcando. Hace falta usar un cuchillo de cocinero de esos super caros. Ya con un tramontina, uno de estos que corte bien, suficiente. Rústico. La cortás así. ¿Ves cómo te queda toda cortadita? Y después la das vuelta, la girás y empezás a cortar despacito, así. Tac. Y vas sacando la cebolla bien chiquitita. ¿Ok? Bien. Y vamos con el morrón. El morrón también. Así, le mandás así, tú. Sacás esto. Cortás acá. Cortás al medio. Y limpias, ¿ves? Esta parte de adentro se saca todo esto. Esto lo sacás. Lo que es como tipo blanco, lo sacás. Eso es medio amargo. Limpias bien. Y listo. Después agarras esas así. Haces como
a lo largo cortás. Así a lo rústico, rápido. Acá no hay que perder mucho tiempo. Mientras más tiempo perdés, menos ganas te va a dar de cocinar. Ahí ves, tac, 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 tac. Bien chiquito. Brunoise le dicen el corte este. Esto lo tirás acá a la olla. Ahora después te muestro cómo va quedando en la olla el próximo proceso. Sigo con este, ¿eh? Y sigue, ya tenemos la hornalla prendida. Acá tenemos los vegetales. Y le vamos a tirar un chorrito de girasol. No mucho. Ahí, listo, suficiente. ¿Por qué? Porque si no te va a quedar muy aceitoso. Como estas verduras van a tirar mucho líquido con el pasar de la cocción, directamente si sentís que te estás quedando sin líquido, le tirás un chorrito de agua. Apenas, nada, suficiente para que se terminen cocinando. Primero las cocinás así, un rato largo, y nada, después condimentamos, pero más adelante para eso. Así que vamos a cocinarlas de esta forma. ¿Ves cómo empieza a tomar temperatura? Vas revolviendo. Y esto es muy importante porque si te excedes del aceite te va a quedar con un sabor muy aceitosa la preparación. Eso no te conviene. Puedes usar cualquier aceite que vos te guste. Puede ser también aceite de oliva, aceite mezcla. Yo usé un girasol. Pero bueno, apenas, ¿eh? Y de última le tiras un chorrito de agua. Ese es mi consejo. ¿Ven cómo queda? Para mí ya está. Este es mi punto. No está completamente llena de aceite. Está como sequita, ¿sí? Le tiré apenas un chorrito de agua. Mientras me estoy hirviendo unos huevos para... En mi caso le voy a agregar unos huevos duros adentro. Para darle un poquito más de proteína. Aparte me gusta. Y como lo voy a compartir, hay personas que les gusta también el huevo duro dentro de una tarta de verdura. Ya está. Ya cuando está así, apagás. Y ya, si querés, empezás a condimentar a tu gusto. Porque al ya no estar cocinándose la verdura, te conviene que la misma temperatura que van descendiendo empiece a fusionarse con todos los sabores que le vas a ir poniendo. Obviamente sal, si querés le vas poniendo, qué sé yo. Yo te voy a decir ahora cómo la hago yo. Pero bueno, vos ponés lo que vos quieras. A gusto, ¿eh? No tan salado. Para mí es suficiente. No me gusta la comida tan salada. Pierde su sabor. Y estas verduras son muy buenas, pero si las cocinas demasiado, pierden nutrientes y pierden sabor. Entonces te conviene más o menos tener una idea, un par de minutos nada más. Porque esto va a ir al horno y se va a seguir cocinando, ¿sí? Ahora vamos con otros condimentos que yo le pongo. Poner provenzal, apenas, porque no quiero que tenga tanto sabor a ajo. Ahí está, suficiente. De acá voy a sacar 2 tartas. Polvito de ajo, un poquito, ahí está, suficiente. Para que no quede tanto sabor a ajo. Esto después lo vas a ir mezclando y vamos con el otro condimento. Condimento para pizza. Este es muy bueno. Le tirás a tu gusto. Ahí está, suficiente. Tiene picantito, tiene todo un poco. Es el condimento típico para pizza. Vamos con el otro. El ají molido. Este es picante. No te abuses con este porque a no toda la gente le gusta el picante. Entonces conviene directamente agarrar un puñadito así con los dedos, con las yemas, triturarlo lo más que puedas. Ahí. Para mí es suficiente, para que no invada demasiado la preparación. Y ya está, para mí suficiente. Ahora después le voy a echar la selga y seguimos el proceso. Teníamos la preparación, ahora vamos a ver el tema de la acelga. Yo acá tengo 4 paquetes de acelga, o sea voy a usar la mitad de todo esto. ¿Ven? Estos cuadraditos
un cuadradito para una, otro cuadradito para otra. Yo lo que hago directamente, la saco y la llevo acá. Después la empiezo a cortar, pero no le voy a sacar tanto el excedente de agua, porque después tengo una técnica, ven que está como bastante mojado, tiene mucha agua de la heladera, si apretás sale el agua. Después le voy a sacar yo el excedente de agua, después que la corte bien, y la voy a meter en la preparación. ¿Qué es lo que sucede? Porque si vos la metés muy seca la selga, te va a quedar muy seca toda la preparación. Y cuando vaya al horno te va a quedar mucho más seca de lo que podrías llegar a quererla. O sea, es mejor que quede bien que quede con un poco de líquido. Igualmente yo te voy a mostrar cómo hago para eliminar el líquido sobrante, pero antes de ponerla en la tartera, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿ves? Acá ya tenemos la selga y es el mismo cuchillito que está usando en Tramontina común y corriente. Y así la cortás bien chiquitito, todo chiquitito. Hay personas que la mixean, pero como yo no la voy a mixear y queda como una especie como de pasta, después queda como tipo un soufflé. Cuando lo metes al horno queda como un soufflé. Hay gente que le gusta así tipo soufflé, como si fuera un bocadillo, y hay otros que le gusta más la acelga bastante más rústica. Así dentro de todo está bastante cortada, no está tan grande, pero bueno, cada uno lo hace a su gusto, ¿no? Por supuesto. Toda la selga puesta, y los que les decía, esto lo guardo para hacer una tortilla de selga, algo de eso. Ahora va a la heladera y ven todo el agua que tiene, el excedente de agua. Le voy a quitar un poco, total va a seguir reproduciendo agua porque va a estar en la heladera tapada con la tapita del Tupperware. Y vamos con esto. Y esto lo empezamos a mezclar con mucha paciencia, que quede todo completamente mezclado, ¿sí? Cuando esté todo mezclado, volvemos. Tenemos esto prácticamente liquidado. Es como en cuestión de minutos, ya está, tenés todo. Si tenés la cebolla cortada, el morrón cortado, la verdura hervida ya separada y cortada como para incluir todo, esto no te puede llevar más de 2 minutos montar en la olla esto. 3 minutos, 4 con la cocción, 5 como mucho, y listo. Lo dejas reposar ahora para que los sabores empiecen a moverse. Todos los condimentos que le pusiste que empiecen a hacer su trabajo. La probás, si te gusta más picante, te gusta más salada, eso lo resolvés vos. Pero ya está. Ahora llega el momento final que tenés que vos probar y decir, le pongo más de esto, le pongo más de lo otro, o la dejo así. Ahora vamos a montarla, a ver qué onda. Quería mostrarles esto. Yo le pongo algo para que levante un costado. Entonces va cayendo toda la agüita. ¿Ven? Toda la agüita va cayendo y voy separando. Después va la mitad para una tarta y la mitad para la otra. Y así la agüita me va quedando abajo. Esa es la técnica que a mí se me ha ocurrido y me resulta bien, porque sigue mojado todo, pero a medida que va cayendo agua, te liberas de la mayor cantidad de agua que sobra. El montado. Yo utilizo esta fuentecita, que me viene bárbaro porque tiene de diámetro apenas unos 25 centímetros, un poquito menos. Si consiguen 22, 23 centímetros, mejor todavía. Que sea alta, ¿sí? Porque la masa la vamos a poner y la vamos a levantar, que quede como la solapa para arriba. Ahora van a ver. Esto le vamos a poner aceite y ya le pongo la tapa de tarta. Esto generoso, porque esto que va, y si es de calidad mejor, que tenga sabor, porque esto lo vamos a ir pasando por toda la fuente para que no se pegue, ¿eh? Le vamos a dar para los costaditos, que no se pegue. Ahora lo termino bien, pero es importante porque si no le pones nada se te va a pegar la masa y por más que sea hojaldrada se te va a pegar igual. Así que acá no lo dudes, no mucho aceite, apenitas, no una gotita, un toquecito generoso para que te quede bien la preparación, no se te pegue. Sentamos, ¿ves?
La presentamos bien, sacamos el folio este. Pero, maldición, no tengo un ayudante que me sostenga el celular. Y bueno, en fin. Pero va. Oh. Y esto lo dejamos caer levemente, ¿sí? No presionamos nada todavía. Así. ¿Ven cómo queda? No presionamos nada. Dejamos que caiga levemente, ¿sí? Así. Y ahí vamos a empezar a volcar la preparación. Fíjense acá como el agua empieza a caer, cada vez hay más agua. Está lleno de agua. Buenísimo, buenísimo. Seguimos. Ahora vamos a hacer continuar con la preparación. Y ahí vamos con esto. Vamos cargando acá con la cucharita y vamos poniendo. Acá. La mitad para una, la otra mitad para la otra. Fíjense que el agua está abajo. Bien. Yo ahora le voy a poner los huevos que tengo preparados. Los voy a cortar tipo así en julianitas y los voy a colocar. Falta un poquito más acá. Ahí va. Listo. ¿Vieron que es una estupidez hacer esto? Es muy fácil. Muy fácil. Y no se tarda nada. Aparte, te ahorras un montón de dinero. La verdad es esa. Le tiro un toque de sal a los huevitos y seguimos rellenando para terminar ya de tapar todo y llevar al horno. Así que ahora termino con esto y les muestro cómo queda. Y ya está esto, entonces empezamos a doblar las orejitas estas para hacia adentro. Bien, lo máximo que se pueda, porque esto después la vamos a desmoldar al revés y la vamos a después como si fuera una tortilla, le vamos a dar doble vuelta. Bueno, después le voy a mostrar, pero que quede lo más cerrado posible como contención, porque esta después vos si querés le podés poner mozzarella y parmesano rallado, queso rallado del tipo que te gusta, un poco de mozzarella cuando ya la tenés fría, ¿no? Y la pones al horno a calentar, bajito, y la tenés. Así que vamos al horno y ya estamos. Un rato y ya la tenemos. Bueno, ahí está. Después de un tiempo está cocinada. Ahora después le damos vuelta. Queda espectacular. Ven que todavía tiene jugo. Está muy buena. Bien, ahora la vamos a desmoldar. Voy a dar vuelta. Sale sola, ¿eh? Sale así nomás. Bien, perfecto. Y ahí va. Espectacular. Perfecto. Ahora me pongo a hacer la otra. Que acá me quedo, ¿ven? Y ya está. Esto después yo le suelo poner mozzarella, queso rallado. Lo podés sopletear o lo mandás arriba de todo. Que que lo deje rostizado el queso, la musa. Y bueno, cómala como quieran, pero nada, no tardas nada y ya tenés 2 tartas por $4, solo en Argentina. Bien, mientras se cocina la otra ahí, esto es lo importante. Fíjense que se va levantando la masa y queda con un hueco. Entonces, esto se enfría y va a la heladera. En la heladera se empieza a ablandar y empieza a tomar humedad. Entonces todo este huequito que te va quedando es ideal para ponerle
A mí me gusta jamón cocido, bastante jamón cocido y mucha mozzarella. Entonces se va a ir distribuyendo por los huequitos y te queda espectacular. Tenés un montón de verdura, le agregas jamón cocido, mozzarella y arriba parmesano rallado, sardo, los quesos eh, salados que a vos te gusten, los rallás y los ponés, lo gratinás en el horno y después háblame. Bueno, si te gustó esta receta, que no es una receta en realidad, hacerla rápido, eh, dame un like y obviamente suscríbete al canal que vamos a seguir subiendo más cosas. ¿Eh? Ya no sé a dónde tengo que mirar. Allá, nos vemos, chau.